Hello, futurita de Marvel, ¿qué onda? Bienvenidos a este nuevo video del canal. Hoy tendremos la parte 10 de la guía básica de equipación en la cual hablaremos sobre los CTPs. En primer lugar quiero aclarar que esta guía va a ser un poco más larga que otras guías porque son muchos CTPs. En segundo lugar quiero aclarar que la reforja de CTPs lo voy a dejar para otro video. ¿Sí? Y en tercer lugar, sí, quiero aclarar que voy a dejar un CTP de lado, que es el CTP veterano, porque considero que no es tan importante y que es prácticamente imposible de conseguir. Y además, tampoco es la gran cosa. Bueno, empecemos con el CTP de ira. Si nos vamos a las opciones del CTP de ira, nos dice que nos aumenta en 32% el índice crítico y la esquiva. Y abajo dice probabilidad de activación cuando atacas con crítico con una probabilidad del 20%. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que cada vez que nosotros hagamos un crítico, tenemos probabilidad del 20% de que el CTP se active. ¿Qué va a pasar cuando se active? Bueno, dice, se aplica a ti, aumenta 0,9% de daño básico por 1% de probabilidad de esquiva y probabilidad de crítico. ¿Qué significa esto? Significa que cada 1% de esquiva y de índice crítico que tengamos, se nos va a aumentar el daño en 0,9%. ¿Sí? Entonces, cuanta más esquiva e índice crítico tengamos, más daño va a hacer nuestros personajes con este CTP. Entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Bueno, tenemos que tratar de topar la esquiva y el índice crítico. Cuando los tengamos topados, más o menos nuestros personajes van a hacer, por cada habilidad que usen, un 135% de daño extra cada vez que se activa el CTP. ¿Sí? Y abajo nos dice, ignora la reducción del daño del jefe en un 60%. Esto quiere decir que los jefes que nos reducen el daño lo vamos a ignorar en un 60% por 5 segundos. Y tiempo de recarga del CTP, 7 segundos. Bueno, ¿para quiénes aplica este CTP? Bueno, aplica a personajes que le recargan un poco más rápido las habilidades y que hagan buen daño con cada habilidad. ¿Sí? Por ejemplo, este CTP le va a ir bien a Doctor Strange, a Wanda, a Gambito, a Luna Snow. Siempre a personajes que se utilizan en PvE, más que nada en Batalla Alianza. ¿Sí? Por eso es muy importante este CTP, porque sirve para casi todos los modos del PvE. Batalla Alianza, jefes, batalla de escuadrones. Entonces es importante conseguirlo porque es uno de los mejores CTPs de PvE. ¿Sí? Por no decir el mejor CTP. Continuamos con el CTP de energía. Si nos vamos a las opciones, dice que nos otorga un 45% de ignora esquiva y un 45% de aumento en el daño crítico. ¿Sí? Dice probabilidad de activación. Al atacar con una probabilidad del 10%, se aplica a ti. Aumenta el daño por impacto en cadena en 30% cuando atacas durante 5 segundos. Esto es muy importante, ya que lo que va a hacer es aumentar el daño a personajes con habilidades largas o con habilidades de acumulación de daño. O también le puede aumentar a personajes que tengan aumento en el daño por impacto en cadena en sus habilidades. ¿Sí? Por ejemplo, Sharon Rogers, que tiene acumulación del daño y que creo que tiene aumento el daño por impacto en cadena en sus habilidades, va a hacer que aumente más el daño por impacto en cadena y va a hacer mucho más daño. ¿Sí? Y abajo nos dice, aumenta el daño básico en 200% por cada un ataque. ¿Sí? Por 5 segundos, o sea, cada una habilidad. Este CTP solo se va a activar en una habilidad. ¿Sí? Por eso cada personaje tiene su rotación. Para que con este CTP se pueda activar justo en la habilidad que más daño hace. Así el CTP puede funcionar mucho mejor. ¿Qué hace esto? Bueno, como dice la palabra, nos va a aumentar en 200% el daño por cada ataque que hagamos cuando se active el CTP. Solo en una habilidad. Este CTP es muy importante para PvE, más para jefes y jefes leyenda, porque
nos va a aumentar mucho más el daño y mucho más el impacto en cadena. Esto nos va a ayudar a poder derrotar a los jefes leyenda y a los jefes normales mucho más rápido. ¿A qué personaje le va a venir bien este STP? Bueno, a Sharon. Podría venirle también bien a Luna Snow, tal vez. No se me ocurre otro personaje. Creo que a Sentry le puede ir bien también. Es muy importante este STP para el PvE. ¿Sí? Continuemos con el STP Justiciero. Si nos fijamos, nos dice que nos otorga mejora todos los ataques básicos en 32% y daño infligido por cadena en más 20. ¿Sí? Daño infligido por cadena solo nos va a afectar al daño, no al impacto en cadena, ¿sí? No nos va a aumentar el impacto en cadena, nos va a aumentar solo el daño que infligimos por cadena. ¿Sí? Probabilidad de activación al atacar con una probabilidad del 10%, se aplica a enemigos, reduce todas las resistencias en 30% y se aplica a ti, aumenta todo tipo de daño en 200% por 5 segundos. ¿Qué significa aumenta todo tipo de daño en 200%? Bueno, que nos va a aumentar el daño tanto de ataque físico como de ataque de energía, depende cuál sea nuestro personaje, y nos va a aumentar el tipo de daño que es nuestro personaje. Por ejemplo, los de fuego, por ejemplo los mental, los que tienen daño de frío, todos esos personajes les va a aumentar el daño. Les va a aumentar el daño por doble. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, Mephisto tiene daño de fuego, ¿sí? Y también tiene daño de ataque de energía. Entonces, como el STP dice aumenta todo tipo de daño, le va a aumentar tanto el ataque de energía como el daño de fuego. Por eso este STP es muy bueno para los personajes elementales, porque les aumenta mucho el daño y les va a servir mucho para PvE, ¿sí? Este STP es full PvE y le puede venir bien a todos personajes que tengan daño elemental, por ejemplo Wanda, por ejemplo Apocalipsis, por ejemplo Luna Snow, Mephisto, ¿sí? A todos esos personajes. Bueno, continuemos con el STP de autoridad. Si nos fijamos en las estadísticas de arriba, dice se aplica a ti inmunidad a romper guardia y nos otorga un 45% más de daño crítico. ¿Qué significa inmunidad a romper guardia? Bueno, significa que vamos a ser inmunes a que nuestros enemigos nos corten las habilidades. Y abajo dice probabilidad de activación al tener menos de un 50% de vida. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tengamos un 50% menos de vida, tenemos probabilidades de que este efecto del CTP se active. ¿Y qué va a pasar cuando se active? Dice, se aplica a ti, invencible durante 5 segundos. ¿Qué significa invencible? Que vamos a ser inmunes a ataques básicos e inmunes a romper guardia. ¿Qué significa romper guardia? Significa que nosotros vamos a poder cortarle las habilidades a nuestros contrincantes. También dice que se nos va a aplicar, aumenta todos los ataques básicos en 5% por cada 1% de daño acumulado. ¿Qué es lo que hacemos con este STP? Bueno, este STP lo que hace es que cada vez que nos pegan, acumulamos el daño. ¿Y qué va a pasar cada vez que nosotros recibamos daño? O sea, cada vez que nosotros acumulemos un 1% de daño, se nos van a aumentar todos los ataques en 5% por cada 1% de daño que acumulemos. También nos dice que acumula un 100% de daño auténtico. ¿Qué significa daño auténtico? Significa el daño real del personaje. Significa que no va a tener en cuenta las estadísticas de defensa y esquiva. O sea, no va a tener en cuenta ni la esquiva ni la defensa. Simplemente va a ser el daño total. Después dice, el daño auténtico total acumulado no puede sobrepasar el 10% de la vida. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a acumular daño auténtico siempre y cuando no sobrepase el 10% de nuestra vida. Por ejemplo, si nuestro personaje tiene 10.000 de vida, nosotros vamos a acumular 10% de daño auténtico. ¿Sí? Y abajo dice que tarda 10 segundos en recargar este STP. Este STP es muy importante porque es full PvP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos otorga inmunidad a romper guardia, que nos va a permitir ser inmunes a que nos corten las habilidades de nuestros contrincantes. Y también
nos otorga acumulación del daño, nos otorga invencible, que es para PvP, ¿sí? Y todas estas estadísticas son full PvP. Ahora, ¿en qué personaje se puede aplicar este CTP? Bueno, se puede aplicar en personajes que son destinados a PvP. Sentry, Jean Grey, ¿algún otro personaje? Gilgamesh, tal vez a Cersei. Todos personajes que sean para PvP, ¿sí? Bueno, pasemos al CTP de destrucción. El CTP de destrucción es mixto, porque sirve tanto para PvP como para PvE. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, más que nada pasa por las opciones que tiene. Dice, nos otorga un 45% más de daño crítico. Dice, se aplica a ti inmunidad romper guardia. Recordemos que inmunidad romper guardia es para PvP, porque lo que hace es que somos inmunes a que nos corten las habilidades de nuestros contrincantes. Entonces, si viene un Sentry que tiene romper guardia y nos corta las habilidades, nosotros, con inmunidad romper guardia, vamos a hacer que no nos pueda cortar nuestras habilidades y las podamos usar. Dice, probabilidad de activación al atacar con una probabilidad del 10%. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener un 10% de probabilidad de que se active este efecto cuando ataquemos, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando se active? Dice, se aplica a ti 30% de probabilidad de perforar con el efecto super armadura, barrera inmune a todo el daño, invencible por 5 segundos. O sea que vamos a tener un 30% de probabilidad de que perforemos estos efectos, que son efectos que tienen los personajes que son para PvP, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es perforar estos efectos a esos personajes como Sentry. Y van a dejar de ser invencibles si logra activarse la perforación. O va a dejar de tener super armadura, o va a dejar de tener barrera, o va a dejar de ser inmune a todo el daño. ¿Y por qué este CTP es más para PvP y PvE? Bueno, por este efecto que dice, aumenta el daño básico en 200% por ataque por una habilidad. Recordemos que si tenemos un efecto que aumenta el daño, es un CTP para personajes de PvE. En este caso, como tenemos un aumentador del daño y tenemos estadísticas para PvP, es un CTP mixto. Y recuerden que este CTP le sirve a personajes que son dentro de todo mixtos, como Spider-Man, Cersei, ¿sí? Traten de ponérselo a esos personajes. Bueno, pasemos al CTP de regeneración. El CTP de regeneración es 100% PvP. ¿Por qué? Bueno, fijémonos qué nos otorga. Dice PG Max más 34%. Inmunidad romper guardia. Inmunidad romper guardia es para PvP. Y aumento del índice de recuperación en 90%. O sea, vamos a tener más recuperación. Dice probabilidad de activación al tener menos de un 50% de vida. O sea que se va a activar cuando tengamos un 50% menos de vida. Se aplica a ti 10% de recuperación en los PG máximos. O sea que vamos a tener un 10% de recuperación de vida. ¿Y qué más dice? Dice crea un escudo igual al 35% de los PG máximos e ignora los efectos de cancelar y perforar. Bloquea el no instinto por 5 segundos. ¿Qué significa esto? Que aparte de que nos va a dar más vida, nos vamos a recuperar y encima vamos a ser inmunes a romper guardia y nos vamos a recuperar más, nos va a dar un escudo de 35% de vida que va a ignorar los efectos de cancelar y perforar. O sea, va a ignorar cualquier perforación que tenga nuestro enemigo, ¿sí? Y este escudo va a hacer que resistamos más a los golpes y podamos recuperar nuestra vida y poder hacer un contraataque. Bueno, ¿a quién le puede venir bien este CTP? A personajes de PvP. Por ejemplo, Sentry, Gilgamesh, Cersei, tal vez Capitana Marvel, ¿sí? Y Caris. Todos personajes para PvP. Pasemos al CTP de Codicia. El CTP de Codicia es un CTP que no es muy bueno, porque intenta ser para PvP y para PvE, pero no termina siendo o destacando en ninguna de las dos. Vamos a ver qué nos otorga. Dice, se aplica a ti inmunidad romper guardia para PvP, ignora esquiva en 45%, PvP y algo de PvE. Se aplica a ti 10% de recuperación en la vida, o sea que nos vamos a recuperar un 10%. Y acaba el problema de CTP. Dice, incrementa el daño básico infligido a personajes de tipo velocidad universal
en 150% por 5 segundos. Incrementa el daño básico infligido a personaje de tipo combate de detonación en 150% por 5 segundos. Lo que va a hacer este CTP es que cada 5 segundos se va a activar un incremento en el daño que inflijamos a otros personajes, pero de distintas clases. Primero se va a activar el efecto de incremento de daños a velocidad universal y luego se va a activar el efecto por 5 segundos de incrementa el daño a personajes de combate y detonación. Por eso este CTP no es muy bueno porque te aumenta poco, que es 150%, y además solo te aumenta para las clases, ¿sí? Te aumenta solo para 2 clases y tenés que esperar que pase esos 5 segundos para que te aumente a la otra clase, ¿sí? Por eso este efecto no es muy bueno. Y tampoco el CTP es muy bueno. Pero si lo consiguen, guárdenlo que tal vez lo puedan reforjar y les puede servir más. Recuerden que después vamos a tener la guía de reforja CTP, ¿sí? Bueno, pasemos al que para mí es uno de los mejores CTPs, que es el de percepción. El de percepción nos otorga 34% más de vida, mejora todas las defensas básicas en 39%, y abajo dice probabilidad de activación. Al atacar con una probabilidad del 10%, se aplica a todos los aliados, aumenta el daño básico infligido a la facción superhéroe en 20% por 5 segundos, aumenta el daño básico infligido a la facción supervillano en 20% por 5 segundos. El efecto que se aplica a todos los miembros del equipo no se puede aplicar por duplicado, tiempo de recarga 7 segundos. Este CTP es muy interesante, ¿por qué? Porque cuando se le equipemos a un personaje, va a hacer que este efecto se le aplica a todos los aliados. O sea que por 5 segundos nos va a aumentar el daño de los personajes que tengamos en nuestro equipo en 20%, ¿sí? Y dice a todos los aliados, o sea que así sea supervillano, héroe, lo que sea, le va a aumentar el daño. ¿A qué personajes le va bien este CTP? Bueno, a personajes que son de apoyo. Por ejemplo, Shuri, por ejemplo, Valkyria, por ejemplo, Cíclope. ¿Por qué? Porque nos va a incrementar el aumento al daño a todos los aliados, ¿sí? Entonces le vamos a aumentar más el daño a todos los aliados y va a ser un mejor personaje de apoyo. Por eso es muy interesante este CTP y bastante difícil de conseguir. Pasemos a uno de los peores 3 CTP del juego, que es el de trascendencia. El de trascendencia es un CTP muy malo, en mi opinión, porque no te otorga estadísticas muy buenas y a su vez no termina de destacar ni en PvP ni en PvE. ¿Qué es lo que dice? Mejora todos los ataques básicos en 32%, ignora esquiva en 45% y probabilidad de activación al tener menos de un 50% de vida. O sea, ¿qué significa esto? Significa que vamos a tener una probabilidad de que se active este efecto cuando tengamos menos de un 50% de la vida. ¿Y qué va a pasar cuando se active el efecto? Dice, se aplica a ti. Reduce el daño recibido de los efectos reflejados en 50%. Efecto refleja todos los ataques en 5 segundos e invencible por 5 segundos. O sea, lo que va a hacer es que, por ejemplo, si Silver Surfer nos refleja nuestro daño y nos hacemos daño a nosotros mismos, va a hacer que ese daño que nos reflejamos a nosotros se reduzca, ¿sí? Que nos haga menos daño. También nos va a otorgar, refleja todos los ataques en 5 segundos y nos va a otorgar invencible 5 segundos a nosotros. Tiempo de recarga 10 segundos. Este CTP, en mi opinión, no es muy bueno porque solo tiene un efecto, que es el de reducción de los efectos reflejados, y solo tiene 2 efectos que se aplican a nosotros. Tiene muy pocos efectos, no tiene inmunidad a romper guarda, no tiene recuperación de vida, no tiene efectos que son bastante importantes para el PvP. Entonces, en mi opinión, este CTP no es bueno ni en PvP ni en PvE. Pero si no te queda otro, se lo puedes poner a algún personaje que tengas por ahí. Igualmente, aclarar que el CTP de trascendencia sirve más para PvP. Ok, bueno, pasemos al CTP de paciencia. El CTP de paciencia también es uno de los peores CTP del juego. ¿Qué nos otorga? Esquiva, 32%. Mejora todos los ataques básicos en 32%, que son estadísticas muy simples. Probabilidad de activación al tener menos de un 50% de PG, se aplica a ti. Reduce el daño recibido de los efectos reflejados en 50%, efecto refleja todos los ataques e invencible por 5 segundos. O sea, lo que cambia es la esquiva y mejora todos los ataques básicos. Porque
El resto es igual que el CTP de trascendencia. Así que recuerden que este CTP, al igual que el de trascendencia, sirve más para PvP, porque te otorgan prácticamente lo mismo. Bueno, pasemos al CTP de ajuste. Uno de los peores CTP del juego también, uno de los 3 peores. ¿Qué nos otorga? PG Max, 34%, que la verdad que es una estadística muy básica. Índice de recuperación de 90%, podría llegar a ser lo mejor que nos otorga, porque la verdad que nos otorga cosas muy buenas. Dice probabilidad de activación al tener menos de un 50% de vida, se aplica a ti 20% de recuperación de los PG máximos, o sea, no vamos a recuperar la vida en un 20%, protege de 6 impactos, 6 segundos. O sea, nos otorga estadísticas muy simples y muy pocos efectos, ¿sí? Por eso, este CTP no es la gran cosa. Pero sirve más para personajes de PvP, como por ejemplo Shane Grey o personajes así. Traten de usarlos en personajes no tan importantes porque no es muy buen CTP, la verdad. Bueno, en conclusión, este último CTP de la lista, junto con los 2 anteriores, son los 3 peores CTP del juego. Y son para PvP. Pero tampoco son la gran cosa en PvP. Así que yo les recomiendo que no los usen. Pero si los quieren usar, yo diría que los utilicen o para reforjar o los usen en personajes de PvP, pero que ya no sean los mejores. Como Hulk, Deadpool. Y la verdad que prefiero que a los mejores les den la autoridad, regeneración o el codicia. Bueno, gente, espero que les haya gustado. No olviden apoyarme y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Bye.